Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidos a Málaga, donde hoy, 31 de mayo, vamos a celebrar el primer encuentro en Neurociencias Costa del Sol, con la colaboración de la Asociación Española de Psiquiatría Privada y el patrocinio de Exeltis Healthcare España, que pertenece al grupo Insurpharma. El objetivo de Exeltis es fomentar la relación entre las ciencias que desde diversos puntos de vista estudian el sistema nervioso central de las personas. Por eso hemos reunido hoy aquí a neurólogos, psiquiatras, geriatras, médicos de adicciones, psicólogos y medicina en general, para tratar en primer lugar de las enfermedades neurológicas que cursan con depresión, con especial atención a la demencia y al Alzheimer. También trataremos de la polifarmacia en el paciente anciano y de la importancia de la revisión de esos tratamientos antidepresivos en esta población mayor. También destacaremos y pondremos de relieve cuáles son los mecanismos de acción, cómo funcionan los nuevos psicofármacos que han salido para tratar la depresión y sobre todo cuáles son sus expectativas terapéuticas de éxito. Por último, especialistas en salud mental nos van a contar cuáles son sus experiencias clínicas con estos nuevos psicofármacos y en depresión y en patología dual. Muchas gracias y bienvenidos y comenzamos. Nuestro siguiente invitado es el doctor don Eloy Rodríguez Arrebola, que es psiquiatra en la Unidad de Salud Mental y Comunitaria de Málaga Este de la Axarquía, vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal y miembro de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, entre otras cosas. Doctor Eloy, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, doctor, y nos gustaría saber cuáles son los objetivos de la Asociación Española de Psiquiatría Privada. Bueno, los objetivos de la Asociación Española de Psiquiatría Privada que se han marcado en los últimos años han sido, en primer lugar, unir a todos los psiquiatras con práctica privada en España. ¿Con qué fin? Por varios fines. Los primeros fines serían científicos, es decir, tener una puesta al día de todos los conocimientos científicos que vayan saliendo en psicofarmacología y en la actividad laboral que nosotros realizamos. Después, por otra parte, hace una función de unión en cuanto y puesta al día de todos los problemas que van surgiendo. Ahora recientemente tenemos la Ley de Protección de Datos, con lo cual la sociedad está haciendo hincapié fundamentalmente en que nos pongamos al día y de todos los problemas que van surgiendo, tanto económicos como laborales, como puesta al día en todo lo referente a Internet, a las consultas. Yo creo que es una sociedad fundamentalmente que ha hecho unir a todos los psiquiatras con un único fin. Son psiquiatras que están en la práctica privada y que tienen unos problemas muy diferentes o peculiares del ejercicio público. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Bienvenido al primer encuentro de Exeltis Costa del Sol. Muchísimas gracias. A usted. Les presento a María del Mar González Álvarez de Sotomayor, que desempeña su labor como psicóloga en la Unidad de Demencias y Memoria del Hospital Regional Carlos de Haya de Málaga. Buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes. María del Mar, ¿cuál es el papel de un psicólogo en una unidad de demencias? Pues nosotros realizamos lo que es la valoración del paciente, tanto a nivel cognitivo, valoramos lo que es la memoria, el lenguaje, la atención, como a nivel funcional. Si está afectando el deterioro a su actividad de la vida diaria, en qué grado está afectando. Y también realizamos la valoración conductual, si tiene depresión, ansiedad, algún otro tipo de trastorno psiquiátrico como alucinaciones, etc. Bien, esto en cuanto al paciente, pero estas patologías conllevan sin duda una especial atención de la familia, ¿no? Y de los cuidadores. Exactamente. ¿Cuál es el principal obstáculo en dar el suficiente apoyo psicológico a familiares y cuidadores? Nuestra unidad es una unidad sobre todo de diagnóstico y tratamiento y siempre intentamos darle un poquito de apoyo, pero vamos, realmente esto se hace cargo otras unidades como la asistente social que le informa sobre los recursos que hay para la familia y para el paciente, las unidades de día, estimulación cognitiva, etc. Poco tiempo, ¿verdad? Poco tiempo en general. Oye, pues ha sido un placer, María del Mar. Muchas gracias a por ti, tu igualmente. participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer presentarle a nuestro siguiente invitado. Es el doctor Ojea Ortega. Don Tomás, buenas tardes, don Tomás. Muy buenas tardes. Es neurólogo en la unidad de demencias del Hospital Regional Universitario de Carlos Haya de Málaga. Y doctor, en principio quisiéramos saber demencias y depresión. ¿Con qué frecuencia cursa esta enfermedad neurológica con la depresión? Realmente la depresión es muy prevalente, la demencia.
en muchas enfermedades neurológicas, pero especialmente en la demencia. Y no es lo mismo un tipo de demencia que otras, varía mucho. Tampoco es lo mismo la frecuencia de las depresiones en los distintos estadios de una misma demencia. Entiendo. Pero podemos girar entre el 35 y el 50% en los estudios epidemiológicos más frecuentes. ¿Y cómo las aborda actualmente el neurólogo? La depresión, abordar un neurólogo la depresión en una demencia es difícil. Sí. Es difícil porque el paciente con demencia no es lo mismo que un paciente sin demencia. Y normalmente el paciente con demencia tiende a vocalizar menos, a expresar menos ese proceso de depresión. Sí. Normalmente el paciente habitual que no tiene demencia con depresión viene vocalizando mucho, qué mal estoy, qué triste estoy, que me falta la memoria, que me falta todo. Y normalmente nosotros tenemos que ayudarnos del cuidador, Sí. que es el que realmente en el que el día a día está viviendo con el enfermo. Comunica más al médico. Exactamente, sabe expresar lo que le pasa al enfermo. Porque generalmente el enfermo llega y muchas veces dice, a mí no me pasa nada, ni se me va la memoria, ni tengo nada, yo estoy muy bien. Y por detrás te dice el familiar, eso nada, está todo el día llorando, está todo el día triste, etc. Ahí es donde nos basamos nosotros. Bien, doctor Ojea, ¿y qué sintomatología, ya le hemos hablado un poco, representa un paciente con depresión en demencia? Bueno, los síntomas de la depresión en la demencia muchas veces se solapan. O sea, la demencia tiene síntomas muy parecidos a la depresión y la depresión Sí. síntomas muy parecidos a la demencia. O sea, la memoria se puede ir en un paciente depresivo. Igual no es fácil. Claro, al principio muchas veces pues tenemos que esperar un poquito, dar un tratamiento antidepresivo y volver a reevaluar al enfermo un poquito más adelante. Por un tratamiento antidepresivo. Antidepresivo, claro, evidentemente. Bien, bien. Doctor Ojea, muchísimas gracias por su Nada, participación a usted. aquí y bienvenido al primer encuentro. Como continuación, es un placer, verdaderamente un placer, contar esta tarde aquí con el doctor don Juan, con el profesor don Juan Giberra Ola. Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Que es catedrático de farmacología en el Departamento de Neurociencia en la Universidad de Cádiz. Efectivamente. Bien, don Juan, nuevos antidepresivos, nuevos mecanismos de acción. La psicofarmacología en depresión ha aportado novedades en los últimos años. Pues sí, ha aportado muchísimas novedades porque, en primer lugar, tenemos ya conocimientos sólidos de lo que ocurre en el interior de las neuronas. Hasta ahora nos quedábamos en los neurotransmisores, que son meros carteros que mandan una señal de una neurona a otra, pero no sabíamos lo que pasaba luego. Y ahora estamos en la época de factores de crecimiento celular, de citoquinas, de neuroquinas, de procesos inflamatorios, etc. Profesor, ¿qué se entiende por un fármaco limpio? Bueno, fármaco limpio no hay ninguno. Un viejo maestro decía que si un fármaco no tiene ningún efecto indeseable es que no sirve para nada. Entonces, algún efecto indeseable tiene que tener. Limpio es que actúe de una forma, tenga un mecanismo de acción muy claro, muy preciso, que lo conozcamos bien y que tenga los menos efectos indeseables posibles. Pero bien, es un término que no me gusta. A mí me gusta más si el fármaco es eficaz o no es eficaz. Que Muy sea bien. limpio o sucio. Muy bien. Bien. Profesor, ¿qué relación existe entre la inflamación y la depresión? Mira, el 90% de todas nuestras enfermedades son de origen inflamatorio y en esto tiene mucho que ver la microbiota intestinal y otras bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una relación intestino-cerebro y, bueno, pues hemos avanzado realmente en conocer que hay sobre todo dos enfermedades psiquiátricas, que son la depresión y la esquizofrenia, que tienen una base inflamatoria clarísima. Se producen citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, etcétera, y otras antiinflamatorias que cuando se descompensa es cuando se produce esta inflamación cerebral. Interesante, ¿no?
doctor, le esperamos dentro para que nos siga dando, por favor, nuestra pequeña ponencia acerca de todas estas cosas tan interesantes, ¿verdad? De acuerdo, a su disposición. Vamos a hablar de nuevos antidepresivos, de nuevos psicofármacos Exacto. y de los mecanismos de Sobre acción. todo de nuevos mecanismos de acción que nos abren unas perspectivas nuevas impresionantes. Un honor, don Juan. Muchísimas El honor gracias. es mío. Gracias. Bien, en un encuentro de neurociencia no podía evidentemente faltar la figura de la geriatría. En este caso tenemos al doctor Gregorio Sánchez Romero, geriatra, vocal de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología. Doctor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Queremos preguntarle, doctor, al iniciar un tratamiento en el anciano antidepresivo, ¿qué expectativas terapéuticas busca el médico? ¿Cuál sería un antidepresivo ideal? En la parte de la geriatría, la que me toca, lo que intentamos es que el tratamiento sea un tratamiento que cubra todas las partes de la enfermedad, que no es solamente el tratamiento propio de la patología, sino también del aspecto social, funcional y, por supuesto, afectivo del paciente. Lo que buscamos es que esos huequecillos que van apareciendo con la depresión se cierren de la mejor forma. Los fármacos, gracias a Dios, hoy en día tenemos un arsenal muy completo, favorecen la curación, pero también el aspecto social y funcional sobre todo. Gracias, doctor Sánchez. ¿Qué importancia tiene valorar los efectos anticolinérgicos y parkinsonianos y la importancia también de la revisión del tratamiento analgésico en estos pacientes tratados con antidepresivos? Es muy importante. Digamos que en geriatría la eficacia de un fármaco es importante, pero lo más importante es no producir un efecto secundario no deseado, una reacción adversa a ese medicamento, como puede ocurrir con determinados fármacos que favorecen los efectos anticolinérgicos, como bien has dicho, y por tanto la disminución de la capacidad cognitiva, es decir, de las capacidades intelectivas del paciente, las alteraciones de la función excretora, tanto urinaria como defecatoria, y por tanto podemos poner un fármaco magnífico, pero que tenga efectos secundarios y habría que retirarlo. No deseables, claro. Efectivamente. Doctor, El dolor, por terminar, sí, sí, y terminar la analgesia. de contestar, la analgesia es muy importante. Hay algunos antidepresivos con perfil analgésico y sería un efecto buscado como secundario, porque el abuelo, el paciente anciano, puede tener depresión, pero también otro tipo de afectación dolorosa. Tratamiento de la depresión, y si el fármaco además provoca un alivio de los síntomas dolorosos, mucho mejor. bien. Doctor Sánchez, pues muchísimas gracias por participar en este primer encuentro de Costa del Sol en neurociencia y les esperamos dentro. Para mí es un placer. Muchas gracias. Gracias. Presentarles a don Carlos Gustavo Linares von Smitterloo, neuropsiquiatra, en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, entre otras ocupaciones. Entre otras. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Mucho María. gusto. Doctor Linares, en su experiencia clínica, ¿funciona la batería de psicofármacos que se dispone en la actualidad? Bueno, verá, en los últimos años ha habido una serie de avances importantísimos en la medicina Sí. y, por supuesto, en el campo de la psiquiatría también. Ha habido unos avances tremendos, porque tienen una importancia la psiquiatría, que se considera que para el año 2020 será la segunda causa de discapacidad. Vale. Y el 5% del Producto Interior Bruto que se destina a sanidad va únicamente para el estudio y tratamiento de las depresiones. Si consideramos lo que es toda la patología psiquiátrica, podemos calcular que será de lo que le destina el Producto Interior Bruto, pues un 12-15%. Es muy, muy importante. Ha habido unos avances muy grandes en el terreno de la psicofarmacología, gracias a las técnicas de los biomarcadores que nos permiten predecir la respuesta que van a tener determinados fármacos en determinados pacientes, metabolizadores rápidos, lentos, metabolizadores normales, que supone, por supuesto, un gran avance y supera una barbaridad la batería que teníamos
clásicamente. Bien, bien. ¿Y qué le diría usted, doctor Linares, a los especialistas en referencia a los nuevos antidepresivos? Los nuevos antidepresivos han abierto un nuevo camino en el mundo del tratamiento de la psiquiatría. Hay estudios publicados donde el 50% de las depresiones ¿Sí? tienen una remisión total. Hay estudios publicados. Paciente año, el 50% tienen una remisión total. Eso era inalcanzable o impensable hace 5, 6, 10 años. Es una cosa totalmente novedosa. Hay muchísimos fármacos ahora mismo en investigación y otros que ya tenemos nuevos en España, que no son nuevos porque llevan algunos 20 años comercializados en otros centros, pero que han hecho una revolución y que superan la batería de fármacos que teníamos. Es más, cuando se aconseja que cuando fracasan los fármacos antidepresivos de primera línea, se empiezan a utilizar estos nuevos ya como primer paso para el tratamiento de las depresiones graves, depresiones crónicas, depresiones mayores. ¿Y estos son tan seguros? Son segurísimos, son mucho más limpios, mucho más seguros, que actúan que actúan sin complicación y que se pueden manejar en pacientes multipatológicos. Y en combinación. En combinación con cualquier antidepresivo. No hay límite prácticamente, pero que sirven, se amplía para una cantidad de enfermedades tremendas. Permite el tratamiento, permite el empleo de este tipo de fármacos, sustituir otros fármacos que antes se utilizaban de forma clásica, por ejemplo, para la dependencia etílica, para la pluripatología de los ancianos. Es decir, que son iguales de eficaces pero con menos complicaciones. Se está demostrando, los estudios demuestran que son más eficaces y con menos complicaciones. Por ejemplo, no afecta al peso. No afecta a la esfera sexual. Está bien, bien. No afectan, aún eliminándose vía hepática. No es por la vía conocida del citocromo P450. Se permite combinar con permite combinarlo en pacientes con seguridad, con seguridad y pluripatología. Doctor Linares, ha sido para mí un verdadero placer contar con su presencia. Y para mí, con tu ayuda, y agradecerte Muchas la gracias, oportunidad. Carlos, muy amable. Gracias. Nuestro siguiente invitado es don José María García Alberca, que es psiquiatra, director del Instituto Andaluz de Neurociencias, con sede en Málaga. Don José María, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo me gustaría que nos contase qué es el Instituto Andaluz de Neurociencias o cuáles son sus áreas de trabajo. Sí. IANEC, el Instituto Andaluz de Neurociencias, es una institución sanitaria de ámbito privado que centra su actividad en la enfermedad de Alzheimer y en otro tipo de demencias. Nos dedicamos fundamentalmente a dos tipos de actividades. Hacemos asistencia clínica, hacemos diagnóstico e intervención en pacientes con enfermedad de Alzheimer y además hacemos investigación. Llevamos a cabo con los medios adecuados investigación en demencias de alta calidad que suele generar resultados que publicamos en magníficas revistas de impacto no solamente nacionales sino internacionales. Doctor García, la pregunta del millón. ¿Tiene cura el Alzheimer? Bueno, hoy todavía desconocemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Para poder curar una enfermedad necesitamos conocer su causa y poder diseñar tratamientos destinados a erradicar esa causa. Lamentablemente desconocemos, más de 100 años después de haber sido descrita la enfermedad, cuál es su causa. Pensamos que tiene un origen multifactorial, de tal forma que cuando los síntomas aparecen en una persona, en realidad el daño cerebral causante de la enfermedad ha comenzado al menos 20 años antes en su cerebro y ha permanecido esos 20 años de manera silente, en silencio, sin dar señales de vida. Por tanto, la curación hoy en día la concebimos en el sentido de ser capaz de hacer un diagnóstico muy precoz, 20 años antes de que aparezcan esos síntomas, y ser capaz entonces ahí de desarrollar tratamientos que paralicen, modifiquen el curso de la enfermedad.
Sin embargo, doctor García, nos hacemos muchas pruebas en prevención de otras enfermedades, como análisis de glucosa, colesterol, bueno, tremendo. Y no nos hacemos pruebas, o existen pruebas para determinar si voy a tener Alzheimer o voy a tener demencias. Sí. ¿Y qué riesgos existen, si las hay, ¿no? Sí, en ese sentido es cierto que hemos avanzado muchísimo. Desde que sabemos, como decía antes, que la enfermedad comienza al menos 20 años antes a nivel cerebral de que aparezcan los primeros síntomas, disponemos afortunadamente hoy en día de pruebas basadas en la detección de biomarcadores que son capaces de adelantar muchísimo en una fase preclínica el diagnóstico de la enfermedad con un nivel muy alto de seguridad. Somos capaces de localizar biomarcadores de neuroimagen en líquido cefalorraquídeo, incluso en sangre, de tipo neuropsicológico. Desafortunadamente son biomarcadores que no están todavía disponibles a nivel de uso clínico normal en las clínicas, en los ambulatorios. Todavía tienen reservada su utilización al ámbito de la investigación, pero probablemente se acabarán de ajustar para que sean de uso corriente y normal. Pero el empleo de estos biomarcadores son capaces de diagnosticar muy precocísimamente y con un alto nivel de seguridad la enfermedad y prácticamente con ausencia completa de riesgos. De riesgo, que es lo interesante. Claro. O sea que yo podría hacerme mañana mismo una prueba para saber si puedo tener Alzheimer o puedo desarrollarlo. Sí, pues por ejemplo... Tengo la edad propia, ¿eh? Claro, a la edad que estamos teniendo, en la edad media de la vida, podríamos ser capaces de detectar si en tu cerebro se están comenzando ya a fraguar esas primeras señales de enfermedad, que de momento están silenciosas, no se manifiestan clínicamente, pero que el daño podría estar ya produciéndose en el interior. Podríamos hacer una batería de pruebas que nos identificaran la posibilidad de que ese daño neuropatológico ya se está produciendo en tu cerebro. Sin riesgo ninguno para mi salud. Sin ninguna clase de riesgo, absolutamente seguro. Muchísimas gracias, doctor García Alberca, por su participación en este primer encuentro. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Pues continuando y para finalizar la serie de ponentes que tenemos esta tarde en el primer encuentro de Neurociencias Costa del Sol, es un placer presentarle a don Jaime Galán Sánchez, que es psiquiatra del Hospital Sagrado Corazón y del complejo de Cortijo Care, ¿no? De Marbella. Exacto. Jaime, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. A vosotros por invitarme. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué es la patología dual? ¿Qué prevalencia existe? La patología dual, hablamos de patología dual cuando entendemos que hay un paciente con un trastorno mental al que se asocia un trastorno por sustancias, ¿vale? La prevalencia depende muchísimo de dónde pongamos el límite de ese trastorno por sustancias. Si el límite lo ponemos en una dependencia, hablamos de prevalencia mucho menores, 20-30%. Si hablamos de un abuso, por ejemplo, se extiende, y en general si hablamos de pacientes con trastorno mental que hacen un mal uso de ciertas sustancias o que utilizan sustancias que perjudican su trastorno mental, yo diría que pasamos ampliamente el 70-80% de los pacientes. ¿Y cuáles son las sustancias actualmente que con mayor frecuencia presentan adicciones? Mira, ahí si volvemos a sustancias que perjudican a los trastornos mentales o que habitualmente se abusan, separaría un poco las sustancias clásicas, que son el alcohol y el cannabis, el uso, digamos, más habitual del cannabis, de las sustancias que empiezan a utilizarse nuevas, que son sobre todo la cocaína, empieza a ser mucho más habitual, y las drogas sintéticas, o incluso mismo el cannabis sintético. En las primeras conocemos muy bien los riesgos del cannabis, los prejuicios que provocan, los trastornos igualmente del alcohol. En el consumo, abuso de cocaína, tenemos una cierta experiencia y tenemos que reconocer que las drogas nuevas o bien el tipo cannabis sintético estamos completamente perdidos y vemos cuadros muy extravagantes, cuadros muy bizarros que realmente son difíciles de tratar y consecuencias a medio plazo que desconocemos por completo. ¿Y cuál es la principal dificultad a la hora de abordar el diagnóstico o el tratamiento como consecuencia de un paciente con patología dual? Mira, la principal dificultad sin duda es identificar de dónde provienen los síntomas y hasta qué punto predomina el trastorno mental o predomina las consecuencias del abuso de la sustancia. Tan frecuentemente solapadas el abuso con el trastorno mental y dan síntomas tan similares que realmente en la enfermedad mental, que no tenemos pruebas objetivas para conocer el origen de los problemas, de dónde viene el síntoma, muchas veces nos encontramos que realmente somos incapaces de determinar
si un determinado síntoma corresponde a la enfermedad mental o corresponde a la sustancia. ¿Eso qué consecuencia trae? La consecuencia que trae es que ante la duda muchas veces tenemos que tratar para ver el resultado, tenemos que hacer ensayos terapéuticos porque realmente somos incapaces de prever la respuesta que va a tener el paciente a un tratamiento o a un abordaje. Y de estos pacientes, doctor, tan complicados, es difícil una correcta adhesión al tratamiento antidepresivo, en este caso, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una correcta adhesión con estos pacientes a los tratamientos antidepresivos? Mira, en la adhesión yo separaría dos partes. Una primera parte que es que el paciente empiece con el tratamiento y haga un mínimo inicio adecuado del tratamiento, que eso depende sobre todo de la confianza que tenga en la clínica, en el profesional, en el tratamiento. Eso depende un poco de lo que él se lo crea. Sí. La segunda parte que realmente es la importante, porque habitualmente cuando vienen pidiendo ayuda ya esa primera parte se da casi por hecha. La segunda parte depende sin duda de la respuesta. Es decir, estos pacientes no son tontos. Si algo les funciona, lo van a mantener. Mejor o peor, pero lo van a mantener. Y si algo no les funciona, ya después tú vender lo que vendan, que no lo van a hacer. Entonces, realmente la clave de eso es identificar cuáles son los beneficios para el paciente, que a veces no es el mismo objetivo que tenemos a medio plazo, pero buscar un beneficio más o menos a corto plazo y sobre todo que el paciente lo tolere. Muy bien. Y por último, doctor Galán, los nuevos antidepresivos. ¿Qué ventajas aportan sobre la tradición terapéutica que siempre se seguía, ¿no? Ya conocida, ¿no? ¿Estos aportan algo, verdaderamente alguna ventaja significativa con respecto a esta terapéutica habitual? Mira, como comenté antes, en la enfermedad mental no tenemos pruebas para ver el origen de dónde vienen ciertos síntomas. Con lo cual, todo lo que amplía el arsenal terapéutico es útil. Porque muchas veces no vamos a saber por qué un paciente va a responder más a un fármaco y a otro. Con lo cual, por definición, todo lo que nos dé nuevos mecanismos de acción, todo lo que nos dé nuevos perfiles de paciente, todo lo que nos dé una respuesta distinta a lo que teníamos, de por sí ya es útil. A eso yo añadiría que los nuevos antidepresivos, lo que han salido en los últimos años, van más o son más efectivos justamente en la parte de la depresión que era más difícil o el tipo de depresión que era más difícil de tratar, que son aquellas depresiones más de tipo inhibido, depresiones más de donde predomina la apatía, la falta de motivación, la falta de interés, lo que se llamaban las depresiones no adrenérgicas, melancólicas o con síntomas de afecto positivo, como queramos llamarlas. Hay siempre cuestión que será más reducido. Los tratamientos que han sido últimamente precisamente son más útiles en este tipo de depresión, lo cual supone, en primer lugar, como decíamos, ampliar el arsenal terapéutico y segundo, ampliarlo en aquella parte donde realmente teníamos más déficit o teníamos menos recursos. Muy bueno, doctor Galán, muchísimas gracias por venir a este primer encuentro de Costa del Sol y nos vemos dentro. Muchas gracias. Muy bien, gracias. I say I love you, did I say I care, did I say that emotions are something we don't share? I don't want to be sitting here trying to convince you, 'cause you know right over that I don't wanna go. Now we cannot live together, but we cannot live apart. That's the situation, known it from the start. But every time that I look at you, well, I can see the future.
wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I?